Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Esto es bastante difícil para uno. Voy a retirar mi dinero para completar el presupuesto de este país en la miseria que nos tiene muriendo de hambre. La verdad es que esto es bastante difícil para uno porque imagínese, uno tiene que ir a sacar dinero para comprar comida, para pagar ciertas deudas y nos encontramos con todos los bancos que están cerrados. Se descubrieron que los gerentes de estas empresas fantasmas eran el chofer, la cocinera, la empleada, el mozo. Ellos prestaban sus nombres para las gerencias de compañías fantasmas creadas por los banqueros para justificar los autocréditos. Entonces el Banco Central charteó un avión para traer esos recursos y entregárselos al Banco del Pichincha para que el Banco del Pichincha tenga efectivo y pueda devolver a sus depositantes. ¡Vivienda! ¡No roban la vivienda! ¡Sacos! ¡Vivienda! ¡No roban la vivienda! La Corte quería favorecer el imperio de la Constitución. El gobierno quería favorecer al sector financiero. Yo no estoy seguro que haya habido ningún error grande, pues la crisis en Colombia fue, por ejemplo, mucho menos grave que en Ecuador. Aquí nos sentimos que nunca habíamos sido tan ricos y nunca íbamos a ser más pobres. Son propietarios de bancos que tienen mucha influencia dentro de los gobiernos, precisamente en las oficinas que tienen que vigilar los bancos. La Superintendencia Bancaria acaba de ordenar la intervención del banco más pequeño del país. Yo creo que todo el mundo perdió. Yo no creo que aquí haya habido ningún ganador por ningún lado. Y es más, yo diría que hoy en día todavía no se ha acabado de asimilar lo que pasó con esa crisis. Existe la falsa creencia de que la crisis de la banca en general la asumió el gobierno y se asumió por cuenta del presupuesto nacional. Era un robo, así es, esa era la palabra. Hace 7 años estalló en América Latina la peor crisis económica de toda su historia. Reportajes se dedica esta noche a analizar lo que ocurrió en esa crisis, cuáles fueron las causas que llevaron a generarla, cómo se enfrentó, quién ganó y quién perdió. Y vamos a comparar la forma como Ecuador enfrentó la crisis con respecto a cómo las autoridades económicas en Colombia lo hicieron. Bienvenidos. Realmente fue el resultado de dos crisis internacionales. Primero, la crisis del sureste asiático, que llevó a una disminución muy fuerte en todos los precios de los productos que Colombia y otros países en desarrollo exportaban, y a una falta de confianza de inversionistas internacionales en los países emergentes. Y eso se empeoró fuertemente por la moratoria rusa, que Rusia dejó de pagar su deuda y entonces definitivamente todos los capitales dejaron de venir a los países de América Latina y a Colombia también. Y no solamente dejaron de venir, sino que salieron capitales masivamente. La aplicación de las recetas neoliberales en toda América Latina, la llamada desregulación, la disminución del tamaño del Estado, las privatizaciones indiscriminadas de los bienes públicos, acompañadas de procesos terribles de corrupción, la entrega del comando de la economía a manos privadas, todas esas medidas de corte neoliberal que se aplicaron durante la década de los 90 afectaron no solamente la eficiencia productiva en nuestros países, sino sobre todo la equidad social y la justicia económica. La confirmación de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional dio vía libre al gobierno para dar nuevos auxilios. Una crisis financiera es ante todo unas circunstancias en que el patrimonio y la liquidez del sistema financiero comienzan a debilitarse a marchas forzadas. Y como el patrimonio y la liquidez es la garantía de las entidades financieras para con los ahorradores, es el riesgo de que se derrumben patrimonial y en cuanto a liquidez las entidades financieras y toda esta estantería caiga sobre los ahorradores. Dentro de un contexto
de un gobierno muy improvisado, de un gobierno muy poco profesional, muy poco serio y responsable, se decidió, si se puede decir así, ensayar a crear un sistema financiero más sólido, llamaban. Entonces se decidió la política de depurar, fue la palabra, haciendo que se quebraran o que salieran del sistema la mayoría de las entidades financieras. Y la impunidad patrocinada por este gobierno. Levántate para decir no al atraco del milenio. Que el momento en que tenían que pagar los créditos, simplemente no pagaron. Y como había una colusión, como había un pacto de corrupción entre el poder político con estos sectores privilegiados, simplemente los organismos de control no hicieron nada o hicieron muy poco para que los que hicieron créditos paguen esos créditos a los bancos. En conclusión, cuando los depositantes querían retirar su dinero, simplemente los bancos no tuvieron efectivo, no tenían liquidez para devolverles la plata a los depositantes. Eran banqueros poderosos, banqueros que manejaban bancos importantes que habían captado ahorros gigantescos del público y que por medio de créditos vinculados se llevaron el dinero en beneficio de sus propias empresas, perjudicando a todo el mundo. Todavía están luchando los depositantes porque les devuelvan sus ahorros. Públicamente el mismo presidente Yamil Mahuad reconoció que recibió los $3.100.000. Es por eso pues que él estuvo atado a los intereses de los banqueros y cedió a las presiones de los banqueros, ocasionándose esta tremenda crisis que en el Ecuador se la calificó como el atraco del siglo, yo diría el atraco del milenio, porque el robo al país, el robo al Estado ecuatoriano, bordea los 7.000, los 8.000 millones de dólares. ¿Qué garantía tiene el Ecuador en manos de este grupo de golpistas que no tienen ni la preparación, ni las condiciones, ni la visión, ni el respaldo para poder gobernar en el país? En el 98, los vínculos corruptos entre políticos y banqueros generaron un colapso de bancos como Filambanco y Banco del Pacífico, entre muchos. 7 años después de la crisis, cuando se esperaba que la banca ecuatoriana se hubiera fortalecido y la corrupción se hubiera detenido, el país volvió a sorprenderse con el gran escándalo entre el banquero Fidel Egas, dueño del Banco del Pichincha, y el presidente Lucio Gutiérrez. Gutiérrez, después de gozar de la protección del Banco de Pichincha y de Fidel Egas, tuvo que retirarse del poder cuando perdió su apoyo. Sobre el tema de las cartas, yo recibí una carta muy grosera del presidente del Banco del Pichincha y que también es dueño de un canal de televisión. En esas cartas, pues el señor Fidel Egas me acusaba de que en la crisis que tuvo el Banco del Pichincha yo no hice nada para solucionar esa crisis. Me acusaba también de que yo intenté que el canal de televisión que él maneja se lo quite y esa frecuencia pues se lo entregue a otra persona. Y también me acusaba de algunas otras cosas más realmente muy graves. Entonces yo le contesté pues no, que eran totalmente falsas las apreciaciones de él y que más bien pues yo había actuado de una manera totalmente democrática, totalmente transparente, totalmente honesta. Y lo que sí, ahí yo cometo un error de concepto, porque en la crisis económica del Banco del Pichincha, obviamente como jefe de Estado, como presidente de la República, estaba muy preocupado y formamos algunas comisiones con los ministros para ayudar a solucionar este problema económico del Banco del Pichincha. Y autoricé al Banco Central para que de los Estados Unidos, pues, en donde estaban invertidos los recursos del Banco del Pichincha, los bancos pues entregan una cierta cantidad como encaje al Banco Central del Ecuador y el Banco Central del Ecuador pues ese dinero lo invierte y se lo tenía invertido en el Ecuador, perdón, en los Estados Unidos. Entonces el Banco Central charteó un avión para traer esos recursos y entregárselos al Banco del Pichincha para que el Banco del Pichincha tenga efectivo y pueda devolver a sus depositantes. O sea, allá fue peor. Hubo más nacionalizaciones de banco, más actuaciones de mala fe, más escándalos de grandes banqueros que se volaban
y hubo finalmente congelación de depósitos, cosa que acá no llegamos a hacer. En Ecuador se bajaron las tasas de interés, hubo expansión monetaria y los dólares todos se fueron y la hiperinflación fue gigantesca y entonces se terminó sin moneda. En Colombia logramos proteger la moneda y hoy en día tenemos una moneda súper fuerte, demasiado fuerte, ¿sí? Con el dólar a 2.280 y pico y tenemos una inflación muy bajita. La gran diferencia entre Ecuador y Colombia es que en Ecuador hay una sociedad que se mueve, lo hemos visto, indígenas, clase media, tumban presidentes. Aquí nos morimos del miedo con razón, porque el que sale lo matan. En Ecuador no existe el mismo terror que existe en Colombia. Entonces, la sociedad ecuatoriana, mucho más vital, que se mueve mucho más, en medio de la crisis sale a protestar, tumba presidentes, tumba a Mahuat, recuerdo yo, ¿cierto? Y ahí es donde aparece Lucio. Lucio se aprovecha de esas circunstancias políticas y la gente cree en Lucio. Los indígenas lo apoyan, parecía la esperanza del Ecuador, ¿no? Bueno, la crisis, primero que todo, consistió desde el punto de vista económico en que el desequilibrio que había en la balanza de pagos, que era un déficit gigantesco de la balanza de pagos del 8% del PIB, equivalente al 8% del PIB, es decir, lo que se estaba financiando con crédito externo equivalía a esa proporción del PIB. Se acabó el crédito externo de un momento para otro. Entonces, las empresas tuvieron que cortar sus importaciones. Vieron que se les caía la demanda, entonces tuvieron que comenzar a sacar gente y la economía, toda la demanda de la economía se desplomó dramáticamente en el segundo semestre del año 99, primer semestre del año, segundo del 98, primero del 99, se desplomó, cayó como 8%. La demanda cayó, el desempleo aumentó, ¿sí? Y se desapareció la capacidad de compra y mientras tanto las empresas inicialmente hicieron su ajuste y cortaron las importaciones en una forma espectacular, de tal manera que del déficit de mediados del 98 se pasó a un pequeño superávit como en abril del 99. En 9 meses se hizo un ajuste que no se había hecho en esa magnitud nunca en Colombia. Para la crisis financiera lo que fue necesario fue intervenir los bancos que se habían vuelto inviables, cerrar esos bancos, pero garantizándole a los depositantes sus dineros. Eso tuvo un costo fiscal importante, pero inferior al costo fiscal que han tenido las otras crisis financieras en América Latina. Entonces, en ese sentido, se manejó bien la cosa y los costos a futuro de esa crisis financiera han sido muy bajos. En realidad, los préstamos que se le hicieron, por ejemplo, al sector privado, todos se han pagado, el gobierno no tuvo que poner plata propia. El gobierno tuvo que poner plata propia para salvar a los depositantes de la banca oficial, que la banca oficial sí se había manejado muy mal y esencialmente los bancos oficiales se volvieron inviables y el gobierno tuvo que capitalizarlos para garantizar a los depositantes su plata. La crisis no se manejó ni se evitó para salvar banqueros, sino para salvar a los ahorradores y la confianza del público en el sistema financiero, porque cuando un banco hay que intervenirlo y se quiebra, de cada 10 pesos que se pierden allí, 9 son del público y 1 son de los accionistas. Cuando yo meto un peso en un banco como accionista, tengo el derecho a captar 10 pesos del público. Luego, si esa empresa financiera fracasa, 9 de cada 10 pesos que estoy manejando, que son del público, se ven comprometidos en la liquidación. Entonces, las medidas eran para salvar el ahorro, salvar el sistema de pagos y la confianza pública. No eran ni fueron para salvar banqueros. Y se hicieron muchas cosas. Primero, había una crisis de liquidez. Entonces se le inyectó liquidez intensamente a la economía, básicamente a través
del Banco de la República, que es el encargado de darle liquidez a la economía. En octubre del 98 se decretó por emergencia que había una crisis bancaria y se dieron unos poderes para sacar resoluciones y sacar las leyes especiales. Sacaron una, que era la que debía facilitar los capitales para que las entidades que estuvieran en crédito tuvieran un acceso a la banca central. Y esa no vino a tener vigencia porque la sacaron mal, porque se demoraron en reglamentarla, porque cuando la reglamentaron les tocó anularla y después volverla a sacar. No vino a tener vigencia sino en junio, el 30 de junio del año siguiente, 8 meses después, una ley que sale por emergencia decretando que hay una crisis que tiene que ser obviamente aplicada en ese momento, solo vino a tener iniciación 8 meses después, cuando ya prácticamente todo lo que se había tratado de evitar, pero no solo no tuvo el efecto positivo, digamos, de salvar la crisis, sino tuvo el efecto negativo de crear un pánico o de multiplicar el pánico que ya existía. Las oligarquías latinoamericanas han dicho que esa causa se encuentra en el sudeste asiático y en la crisis rusa, por ahí. La sacan de las realidades internas de América Latina para no culpabilizarse ella misma. Pero yo tengo otra tesis y creo que estoy en lo cierto. Las crisis que se producen en Argentina de tipo financiero, en los bancos, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia y en otros países, tienen un común denominador. Es una especie de clase de banqueros que se han venido colocando al frente de los bancos, han ido creciendo con la política neoliberal, que son los principales beneficiarios de las privatizaciones y la política neoliberal en América Latina, pues son los banqueros. Se defendió el peso en esos años, pero con cuantías muy pequeñas. En el caso colombiano nosotros devaluamos la banda cambiaria 2 veces y posteriormente liberamos la tasa de cambio. Entonces la defensa del peso que se hizo vendiendo reservas cuando llegaba al tope de la banda cambiaria fue pequeña. Y por eso subió tanto la tasa de interés, de que no fue tan masiva como, digamos, de pronto podría ser ya teniendo más reservas internacionales. Las tasas de interés, cuando uno tiene la tasa de cambio dentro de la banda o la tasa de cambio fija, el Banco de la República está obligado a vender todos los dólares para mantener la tasa de cambio en ese sitio. Al vender recibe pesos y se reduce la oferta monetaria. Entonces, la consecuencia inmediata es que sube la tasa de interés. Entonces, la defensa de la banda cambiaria durante un buen tiempo, desde el 98 hasta que se soltó finalmente en octubre del 99, implicó tener una política monetaria muy contractiva que subía las tasas de interés. Banco de la República leyó que al haber efectivo circulando, porque la gente no metía en los bancos, pues había que elevar la tasa de interés para disminuir la inflación. Entonces privilegió, como buenos neoliberales que eran, el tema de la inflación al tema de la producción y el empleo. Entonces primero la inflación fue lo que pensó, y entonces para contener una espiral inflacionaria por un aumento de dinero fue aumentando la tasa de interés. Y al aumentar la tasa de interés, pues deprimió más la economía, porque cualquier proyecto productivo que necesite crédito a tasas de interés cada vez más grandes, pues se dejan de hacer. Y terminamos en una caída del empleo, un crecimiento de la pobreza inusitado. Entonces le explotó la crisis, y explotó por el peor lado del mundo, que fue por el sistema hipotecario de vivienda, que es quizás lo más sensible de todos, porque todo el mundo piensa que los bancos le prestan a gente rica o de créditos muy grandes. Y resulta que el crédito por medio es era de 22, 24 millones de pesos. O sea que la gente que estaba brava no era alguien que tuviera una casa de 100 millones, eran por deudas de 17 millones, de 22 millones, de 9 millones, y viviendas, qué sé yo, de 30, 40 millones de pesos. O sea, toda la clase media y pobre de este país era la que estaba metida en el problema. La clase alta, pues sí, de golpe puede haberse afectado, pero el grueso del paquete
estaba concentrado ahí. Entonces, ¿usted qué estaba haciendo finalmente? Pues protegiendo a unos señores que están endeudados en dólares, que normalmente son empresas grandes, porque las empresas en Colombia chiquitas no se endeudan en dólares, porque no saben ni siquiera cómo, contra un poco de deudores, que era el patrimonio de toda su vida, de deudores hipotecarios que estaban jugando todos los ahorros de toda su vida, toda su riqueza, de estratos medios y bajos, y fue contra lo que se votó todo este problema. Como subieron las tasas de interés en el mercado, entonces la DTF también se incrementó y por supuesto se incrementó la UPAC. Y unas cuotas que las personas habían pactado con las entidades financieras en determinados montos se vieron incrementadas de una manera horrenda, porque no hay otra palabra para calificar lo que ocurrió, con esa inclusión de la corrección monetaria, más DTF. La Corte tomó una serie de decisiones totalmente inesperadas con respecto a los créditos hipotecarios. Esencialmente abolió el sistema de crédito hipotecario y forzó crear uno nuevo a la carrera. La gente perdió la seguridad en el sistema hipotecario, y a tal punto que ese es el único efecto de largo plazo que ha ocurrido, a tal punto que el crédito hipotecario todavía no se ha recuperado. En los créditos hipotecarios también hubo de todo. Yo diría que hubo fallos acertados y hubo fallos desacertados. Inclusive la Corte a veces se le ve, con sus fallos del UPAC, como que hubiera sido la gran defensora de los deudores hipotecarios. Y resulta que muchos fallos de la Corte, por ser fallos en donde la Corte se metió en pormenores técnicos que no son los suyos, fue perjudicando y haciendo más gravosa la suerte de los deudores hipotecarios. Cito un caso. La Corte prohibió que en las obligaciones hipotecarias se estipulara capitalización de intereses. Y la capitalización de intereses es el mecanismo financiero que está inventado para que se puedan ofrecer créditos a largo plazo. Entonces, creyendo o queriendo defender a los deudores hipotecarios, ahí en ese ejemplo los terminó afectando. Hay gente que critica mucho eso. Yo la verdad es que no lo critico tanto. Me parece que a veces la Corte, bueno, ha hecho cosas con las que uno puede o no estar de acuerdo. Pero yo creo que era tal el caos que se ha montado en el país en ese momento, que a mí me parece que el gobierno y el Congreso han debido reaccionar frente a la desesperación de los deudores. En la medida en que ninguna de las dos cosas pasó, acabó metiéndose la Corte y replanteando todo el sistema. Ahora, la forma de hacerlo en la Corte es bastante compleja y bastante complicada, en la medida en que yo no creo que sea el órgano que le compete hacer ese tipo de cosas. Pero digamos que si no hay alternativa, aterriza ya. Y la Corte Constitucional, me correspondió el honor de ser ponente en cuanto a esa sentencia, decidió pues que el gobierno había falseado los hechos en relación con el sector financiero, con la crisis que se había presentado. La Corte dijo que esos dineros captados a través del impuesto del 2 por mil no deberían ir al mismo sector financiero en su conjunto. La Corte declaró inconstitucional todo aquello que fuera al Fogafín. La próxima semana presentaremos la segunda parte de este especial sobre la crisis financiera de 1998. Trataremos más a fondo el tema del UPAC y desarrollaremos casos específicos, como el Banco de Pichincha, en Ecuador, que determinó la salida del presidente Lucio Gutiérrez, así como desarrollaremos otros casos como la oficialización de Gran Ahorrar en Colombia. Buenas noches. ¿Cree usted, pueblo ecuatoriano, que la primera institución del país llamada a controlar la banca y ayudar a la banca para salir de crisis puede cobrarle estos intereses de usura, de chulco que le está cobrando el Banco Central a Filambanco? En medio de ese pánico, el gobierno decretó una macro devaluación de 5 veces, de tal suerte que si usted había depositado 100, le iban a devolver 20.
Eso significó que le metieron la mano al bolsillo a todo el mundo. El impuesto por 2 por 1000 a veces se le juzga con simpleza. ¡Entienda! ¡No roban la vivienda! ¡Sacos! ¡Entienda! ¡No roban la vivienda! Y yo creo que el mismo manejo que se le pudo dar a las otras, se le ha podido dar a Granaborrar y hoy en día sería privada. Pero, o sea, yo ya les llamo a este número y me dicen que no existe la cuenta. No sé cuál es el problema, cómo nos van a solucionar el problema este. En esas cartas, pues el señor Fidel Egas me acusaba de que en la crisis que tuvo el Banco del Pichincha yo no hice nada para solucionar esa crisis. Ve a ese pobre hombre de apellido Gutiérrez. No sabía lo que hablaba. Él respondía, era una especie de muñeco de ventrílogo. Un nuevo escándalo financiero similar al de 1992 parece estar ocurriendo. Un grupo de socios de Gran Ahorrar formuló graves denuncias hoy. La irresponsabilidad del Estado a través de algunos de sus funcionarios al decir es que los bancos le responden directamente como si no fuera el Estado el que maneja el ahorro general. No, ese es un capital garantía mientras se hacían capitalizaciones reales. La crisis es equivalente como un huracán Katrina. Todo el mundo pierde. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y'a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff, elle te quitte.